Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de noticias, chismes y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, la presencia, a veces un poco intensa, de Can Yaman y su equipo de seguridad en Nianta. Sí, lo sé, Can Yaman es un nombre que siempre genera revuelo. Ya sea por sus proyectos actorales, sus romances reales o inventados, o simplemente por su innegable atractivo, este hombre siempre está en el centro de la atención. Y últimamente esa atención se ha centrado en su equipo de seguridad y en la forma en que interactúan con el público en las calles de Estambul, particularmente en el elegante barrio de Nianta. Vamos a analizar a fondo lo que ha estado sucediendo, las razones detrás de esta aparente necesidad de una seguridad tan estricta, y las reacciones que ha generado tanto entre sus fans como entre los transeúntes que se encuentran con él en su día a día. Veremos vídeos, analizaremos comentarios y trataremos de entender un poco mejor esta dinámica que, seamos honestos, a veces puede resultar un poco abrumadora. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en este drama, permítanme recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que no se pierdan nada, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Nianta, para aquellos que no lo sepan, es uno de los barrios más exclusivos de Estambul. Es un lugar donde se mezclan las boutiques de alta costura, los restaurantes de lujo, las galerías de arte y los edificios históricos. Es un lugar donde la gente va a ver y a ser vista, un escaparate del glamour y la elegancia de la ciudad. Y por supuesto es un lugar donde es muy probable que te cruces con alguna celebridad turca. Y Can Yaman no es ajeno a Nianta. De hecho, se le ve con frecuencia por la zona, ya sea haciendo compras, cenando con amigos o simplemente paseando por sus calles. Y es precisamente en estos paseos donde la presencia de su equipo de seguridad se hace más notoria. Han circulado vídeos en las redes sociales que muestran a Can Yaman rodeado de guardaespaldas que a veces parecen ser demasiado agresivos al intentar mantener a la gente a distancia. Se han visto empujones, gritos e incluso situaciones en las que los guardaespaldas impiden que la gente se acerque a Can Yaman para saludarlo o pedirle una foto. Esto, como se pueden imaginar, ha generado una gran controversia. Algunos defienden a Can Yaman argumentando que es una figura pública muy asediada y que necesita protección para poder moverse con libertad y seguridad. Dicen que los fans a veces pueden ser demasiado efusivos y que el equipo de seguridad simplemente está haciendo su trabajo para evitar que la situación se salga de control. Otros, sin embargo, critican la actitud de Can Yaman y su equipo de seguridad, argumentando que son demasiado prepotentes y que están tratando a sus fans con desprecio. Dicen que Can Yaman debería ser más accesible y que no debería necesitar un ejército de guardaespaldas para caminar por la calle. Algunos incluso lo acusan de estar exagerando la situación para llamar la atención. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es Can Yaman una víctima de su propia fama, obligado a rodearse de guardaespaldas para protegerse de los fans demasiado entusiastas? ¿O es un actor engreído que se cree más importante de lo que realmente es y que está utilizando su equipo de seguridad para intimidar a la gente? La verdad, como suele suceder, probablemente esté en algún punto intermedio. Es cierto que Can Yaman es una figura pública muy conocida y que atrae mucha atención. Es comprensible que quiera proteger su privacidad y seguridad, especialmente en un lugar como Nianta, donde siempre hay fotógrafos y reporteros al acecho. También es cierto que algunos fans pueden ser demasiado efusivos y que en ocasiones pueden llegar a ser un poco intrusivos. Es comprensible que el equipo de seguridad quiera evitar que se produzcan situaciones incómodas o peligrosas. Pero al mismo tiempo también es cierto que la forma en que el equipo de seguridad de Can Yaman interactúa con el público a veces puede ser un poco agresiva e intimidante. Hay vídeos que muestran a los guardaespaldas empujando a la gente, gritándoles e impidiéndoles acercarse a Can Yaman de una manera que parece innecesaria. Esto, obviamente, genera una mala imagen de Can Yaman y alimenta las críticas en su contra. Da la impresión de que es un actor inaccesible, engreído y que no valora a sus fans. Y es una lástima, porque Can Yaman ha demostrado en muchas ocasiones que es una persona amable, generosa y que aprecia el apoyo de sus fans.
Ha participado en numerosas obras de caridad, ha donado dinero a causas nobles y siempre se ha mostrado dispuesto a interactuar con sus fans de manera cercana y personal. Pero la imagen que proyecta su equipo de seguridad a veces contradice esta imagen positiva y genera confusión entre el público. Entonces, ¿qué podría hacer Can Yaman para mejorar esta situación? En primer lugar, creo que debería hablar con su equipo de seguridad y darles instrucciones más claras sobre cómo interactuar con el público. Debería enfatizar la importancia de ser respetuosos y amables, incluso cuando la situación se ponga un poco tensa. También podría considerar reducir el tamaño de su equipo de seguridad. A veces tener demasiados guardaespaldas puede ser contraproducente, ya que puede dar la impresión de que está tratando de intimidar a la gente. Además, Can Yaman podría intentar ser más accesible para sus fans. Podría organizar encuentros y saludos, participar en eventos públicos y tratar de interactuar con sus fans en las redes sociales de manera más regular. Sé que no es fácil ser una figura pública y que es necesario proteger la privacidad y seguridad. Pero creo que es posible encontrar un equilibrio entre protegerse y ser accesible para los fans. Y es importante encontrar ese equilibrio, porque los fans son los que sostienen la carrera de un actor. Son los que compran sus entradas para el cine, los que ven sus series en la televisión y los que lo apoyan en las redes sociales. Sin sus fans, Can Yaman no sería la estrella que es hoy. Y creo que es importante que lo recuerde y que haga todo lo posible para mantener una relación positiva con ellos. Ahora bien, analicemos un poco más las reacciones que ha generado esta situación. Como ya mencioné, hay opiniones divididas. Algunos defienden a Can Yaman a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a protegerse y que los fans deberían ser más respetuosos. Otros lo critican duramente, acusándolo de ser un engreído y de tratar a sus fans con desprecio. Pero también hay una tercera opinión, que es la de aquellos que se sienten decepcionados y confundidos por la situación. Son fans que admiran a Can Yaman, que lo han apoyado a lo largo de su carrera, pero que se sienten heridos por la forma en que su equipo de seguridad los ha tratado. Estos fans no esperan que Can Yaman les dé la mano a todos los que se cruzan en su camino, ni que se pare a conversar con cada uno de ellos. Pero sí esperan ser tratados con respeto y amabilidad. Esperan que se les permita saludarlo o pedirle una foto sin ser empujados o gritados por los guardaespaldas. Y creo que es importante que Can Yaman escuche estas voces. Son las voces de sus fans más leales, los que realmente se preocupan por él y que quieren verlo triunfar. Son las voces que pueden ayudarlo a mejorar su imagen pública y a construir una relación más sólida con sus fans. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo. No importa lo talentoso que seas, si tienes una mala reputación, te será muy difícil tener éxito. Por eso es tan importante que Can Yaman preste atención a la forma en que se percibe su imagen pública y que haga todo lo posible para mejorarla. Y una de las mejores maneras de hacerlo es siendo más accesible y amable con sus fans. Sé que no es fácil, especialmente cuando estás constantemente rodeado de gente y cuando tienes que lidiar con fans que a veces pueden ser un poco intrusivos. Pero creo que es posible encontrar un equilibrio entre protegerse y ser accesible. Y creo que Can Yaman tiene el potencial de hacerlo. Es un actor talentoso, carismático y que tiene una gran base de fans. Si logra mejorar su imagen pública y construir una relación más sólida con sus fans, estoy seguro de que podrá alcanzar aún mayores alturas en su carrera. Pero para lograrlo, necesita escuchar a sus fans, necesita hablar con su equipo de seguridad y necesita tomar medidas para mejorar la forma en que se percibe su imagen pública. Y espero que lo haga. Porque creo que Can Yaman tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo, y que sería una lástima que su carrera se viera perjudicada por una mala imagen pública. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la situación de Can Yaman y su equipo de seguridad en Nianta? ¿Creen que está exagerando la situación para llamar la atención? ¿O creen que tiene todo el derecho a protegerse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber lo que piensan. Y recuerden, este es un tema complejo y no hay una respuesta fácil. Todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión y es importante que nos respetemos mutuamente, incluso cuando no estemos de acuerdo. Así que, por favor, sean respetuosos en sus comentarios y eviten los insultos y las descalificaciones. Queremos crear un espacio donde podamos discutir estos temas de manera abierta y honesta, sin tener que recurrir a la agresividad.
Y ahora sí, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la presencia de Can Yaman y su equipo de seguridad en Nianta, de las reacciones que ha generado esta situación, de las diferentes opiniones que existen al respecto y de lo que Can Yaman podría hacer para mejorar su imagen pública. Hemos visto que es un tema complejo y que no hay una respuesta fácil. Pero hemos llegado a la conclusión de que es importante que Can Yaman preste atención a la forma en que se percibe su imagen pública y que haga todo lo posible para mejorarla. Hemos dicho que necesita escuchar a sus fans, que necesita hablar con su equipo de seguridad y que necesita tomar medidas para mejorar la forma en que se percibe su imagen pública. Y hemos expresado nuestra esperanza de que lo haga, porque creemos que Can Yaman tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo y que sería una lástima que su carrera se viera perjudicada por una mala imagen pública. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y si les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ahora, quiero saber qué temas les gustaría que cubriera en el futuro. Déjenme sus sugerencias en los comentarios, me encantaría saber qué les interesa. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que este es un canal donde celebramos la cultura turca, su gente, su comida, su música y por supuesto sus series y películas. Así que si les gusta todo lo relacionado con Turquía, este es el lugar perfecto para ustedes. Así que no se pierdan nada, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en mis redes sociales. Y recuerden, siempre hay algo nuevo y emocionante que descubrir en el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.